Hola Inés, Hola, ¿qué tal? encantado de hablar contigo. Presentamos a la gente que nos está viendo. Sí, Eh, yo soy Roberto, bueno, circunstancialmente presidente de ACNES, pero bueno, en este caso hablo como compañero tuyo. sí, Y tú eres Inés, de ujú, Madrid. sí, Muchos ya te conocemos, sí, pero la idea de esta entrevista es que expliquemos tu caso. Tu caso es uno de los más complicados que he conocido. Y mm, sí que me interesa, pues que lo expliques, vamos a ir hablando tranquilamente y bueno, vas a dar tu opinión y vas a explicar paso a paso, pues cómo es tu vida, ¿vale? Eh, sí, si yo te digo que las estadísticas hablan de que un 70-80% de los afectados por Meniere responden a un tratamiento simplemente basándose en una dieta baja en sodio y con los fármacos que hay actualmente. Entonces puedes pensar, yo estoy en el otro 20%. sí, Además, añadimos que de ese 20%, quizás un 15% responde a tratamientos como, por ejemplo, intratimpánicas de corticoides y gentamicina, puedes pensar, yo estoy en el 5%. Pero de ese 5% yo creo que estás en el 2%, ¿vale? ¿Con qué edad empezaste a tener los primeros síntomas? pues esto viene hace mucho tiempo. Hace 12 años empecé con vértigos. Eran vértigos esporádicos, pero no lo achacábamos a nada. Cuando empecé en el 2012, empezaron a darme más vértigos, pues al mes a lo mejor tenía dos, y empecé a ir a los médicos. Empezaron a hacerme pruebas, a otorrinos, y nadie sabía lo que tenía. Y me dijeron que esto podía ser que tuviese depresión. Yo, depresión. Que no tenía, que era súper feliz, que estaba súper contenta, tengo una vida buenísima, y decía, yo no puedo tener depresión. Digo, yo, no puede ser depresión, pero bueno, seguían insistiendo en que era depresión. Incluso me pusieron pastillas para dormir, por la mañana para poder cuando me despertara, o sea que estaban claro que según ellos era depresión. Bueno, la cuestión es que en el 2018, en el mes de abril, estaba trabajando, porque yo trabajo en una compañía de seguros, atendiendo a los asegurados cuando llaman y tienen un siniestro en su casa. Entonces yo estoy con un casco todo el día y estando trabajando y estando hablando con una persona, dejé de oír por el oído izquierdo. No escuchaba absolutamente nada. Me tuve que quitar los cascos, me asusté muchísimo y esa misma noche empecé con el acúfeno en el oído. Lo primero que hice fue pedir cita para el otorrino e ir a contarle al otorrino lo que me estaba pasando. Me dieron una cita urgente, fui al otorrino y esto fue en mayo, y en mayo me dijo el otorrino que nada, que esto era algo puntual, me mandó unos corticoides orales y me dejó ahí, ya está. Y yo le decía, oye, Lo, mira, lo considero como una pérdida súbita. exacto, una pérdida súbita en ese momento y que se iba a recuperar en cuanto me tomara los corticoides. La cuestión es que empecé a tener más vértigos y seguía sin escuchar por ese oído. Seguía teniendo problemas y el acúfeno cada vez era peor. Era continuo y ya era de noche, de día, a todas horas. Entonces me fui otra vez al otorrino y él me dijo que no, que era algo súbito, que era algo esporádico y que no pasaba nada. No le daba importancia. De esto que te pones a mirar por internet, ¿no? Y ya puse vértigos, acúfenos y pérdida de audición. Y me salió el síndrome de Meniere. Y con eso mismo me fui al otorrino. Fuiste tú la primera que pusiste el nombre. Sí, 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 porque ningún otorrino me decía lo que tenía. Y me fui al otorrino y el otorrino, cuando le expliqué que si podía ser el síndrome de Meniere, me dijo, no, eso no puede ser. Y como yo no estaba convencida, pues me fui a otro otorrino diferente, que seguía achacando los vértigos a la depresión, que yo les decía por activa y por pasiva que no la tenía, porque además es que yo soy una persona muy alegre y es que no tengo depresión. Bueno, la cuestión es que seguían achacando a la depresión y a una pérdida pues espontánea de audición. Así hasta 4 torneos. Hasta que en septiembre del 2018, pues me conocí al doctor Amaro de Madrid. Y según entré en la consulta, es una persona así bajita, calvito, gordito, ¿no? Y estaba sentado en su mesa y según entré le expliqué, ¿no?
Digo, pues tengo vértigos, tengo mareos, tengo acúfenos y él estaba así, sonriendo y haciendo con la cabeza. Y cuando le expliqué todo lo que me había pasado, por todo lo que había ido, por todos los otorrinos que había pasado, por lo que me estaban diciendo, me dijo que me entendía perfectamente, que ya sabía lo que tenía sin hacerme pruebas, que tenía el síndrome de Meniere, pero que de todas maneras me iba a hacer las pruebas para confirmarlo. Y efectivamente me hizo todas las pruebas, las calóricas, todas las vestibulares, todas, y al final dio que tenía el síndrome de Meniere. Empezaste por un oído. Solamente con el izquierdo. Ajá, o sea que desde que tuviste los primeros síntomas hasta el diagnóstico pasaron 6 años más o menos. Pues no, desde el diagnóstico, desde que empecé con los 3 síntomas, Ajá. pues fueron desde abril hasta septiembre. Vale, pero desde que empezaste del principio con la Desde el principio, 12 años, 12. Vale. O sea que te diagnosticaron primero del oído izquierdo. Sí, oído izquierdo, que era unilateral, que Ajá. tenía, y nada, y empezaron a hacerme las pruebas y pues el otorrino súper majo, porque cada vez que iba pues me entendía todo por lo que estaba pasando y me comprendía, y para mí eso es lo más importante, la verdad. Y te dijeron que era posible que fuese lateral en un... Sí, me dijo que había casos que podían ser bilaterales, pero que, bueno, que nosotros en principio era unilateral, que nos centráramos en el oído que estaba enfermo y que estuviera tranquila, que no tenía por qué pasar, que hay gente que le pasa, pero hay otras personas que se quedan toda la vida con un oído afectado. Entonces, pues nada, yo pensaba solamente en mi oído afectado, el derecho le tenía perfectamente. No te dijeron, me dijeron encontrar una persona lateral como ver un perro. Eso hace. No, a mí me dijo que había muy poca gente, pero que no me dijo exactamente, no me dijo que iba a ser imposible, que podía pasar, pero que no me preocupara, que no tenía por qué, que mucha gente, que él conoce, que tenía muchos pacientes y que muchos eran unilaterales, o sea, que no tenía por qué pasarme. De todas maneras, yo en ese tiempo tampoco pensaba ni me llegué a imaginar por lo que he llegado a pasar. Entonces yo estaba con mi oído izquierdo y ahí va. No te más, cuéntame. Pues, ¿qué quieres que te cuente más cosas? Buah, te voy a contar que lo primero... ¿En ese momento tuviste algún tratamiento para eso? Sí, lo primero que me hizo fue mandarme corticoides orales. Uh-huh. Estuve tomando los corticoides orales, pero no funcionó. Yo continuaba con vértigos. La intensidad de los vértigos cada vez iba más. Ya no tenía 2 al mes, sino podía tener hasta 10 al mes. Uh-huh. Eso es importante, porque tú ya sabes que mucha gente entra en situación de pánico. Y estaba contando... Es importante lo que comentas de la frecuencia de las crisis, porque sabes que hay mucha gente que cuando acaba de ser diagnosticada entra en un proceso de pánico, miedo, terror, ¿vale? Sí. Y lo primero que quiere hacer es quitarse las crisis. Entonces, antes de tener un poco de paciencia, ir siguiendo los protocolos, le preguntas, ¿pero tú cuántas crisis tienes? No, pues te dice 1 al mes. Entonces es cuando tienes que decir, si solo es 1 o 2 al mes, vamos a esperar un poco de tiempo, pero tú estás diciendo que enseguida... Sí, tenía como 10 crisis al mes y eso fue, te hablo ya de octubre, noviembre del 2018. Tenía ya como unas 10 crisis al mes y cada vez que iba él me preguntaba lo primero cuántas crisis había tenido. Y yo lo que hice, yo además lo recomiendo a todo el mundo que empiece con el síndrome de Meniere o que esté ahora con el síndrome de Meniere, es que se hagan en una hoja, en una hoja Excel, que vayan apuntando la fecha cuando tienen la crisis y qué tipo de crisis tuvieron. Para eso la aplicación de ASMES está muy bien, porque tú vas poniendo ahí cómo es tu crisis, cuándo ha sido, cuánto ha durado y qué has hecho para controlarla. Entonces yo lo empecé a hacer para que cuando iba a ver al doctor Amaro, pues le explicaba exactamente cómo había sido y él tenía toda la información. Entonces, él lo primero que me hizo, como las crisis eran tantas, pues me puso corticoides orales. Ajá. Pero no funcionaron. No funcionaron y en el mes de febrero del 19, como las crisis iban a más, ya no estábamos hablando de 10, sino a lo mejor de 15, porque a mí las crisis han ido a más poco a poco. Ajá.
ahí ya empezamos a tomar la decisión de poner corticoides, inyecciones de corticoides. Y me puso 2, pero ninguna funcionó. Las crisis continuaban, la pérdida de audición continuaba, porque seguía perdiendo audición, y los acúfenos, bueno, esos ya estaban hechos a mí y ya no se iban con nada. Entonces, cuando él vio que con los corticoides inyectados tampoco funcionaba, tomamos la decisión entre los dos de ponerme gentamicina. A mí al principio me dio mucho miedo. Yo tenía mucho miedo a todo lo que me estaba pasando y además a ponerme gentamicina, que es un medicamento autotóxico. Entonces me daba mucho miedo, pero es que era la única opción que tenía en ese momento para controlar las crisis, porque ni tratamiento oral, ni corticoides, nada me lo quitaba. Y yo no podía seguir teniendo 15, 20 crisis al mes. Claro, Era imposible. Para la persona que te escuche, que no entienda mucho del tema, estamos hablando casi una crisis diaria cada 2 días. Sí, más o menos, por ahí, sí. Lo que supone, los que sabemos de qué hablamos, se supone que cuando una persona tiene una crisis está 2 o 3 días recuperándose de la crisis. En tu caso, sí, incluso te recuperabas de una y empezabas con la siguiente. Empezaba con otra. Incluso he llegado con el tiempo, después de este año, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, he llegado a tener vértigos recurrentes. O sea, empezaban a lo mejor por la mañana, a media tarde me volvía a dar y por la noche, estando en la cama a las 3 de la mañana, me despertaba con un vértigo porque ya me gritando que me caigo, que me caigo, que me caigo. O sea, he llegado a tener hasta 3 vértigos recurrentes durante el día. O sea, claro, mi proceso ha sido muy rápido. En muy poquitos años ha ido avanzando la enfermedad muy rápido. Ajá. Y luego te apareció el otro oído. Sí, bueno, me pusieron mientras que estuve con el doctor Amaro y estuvimos tratando con gentamicina el izquierdo, el derecho de momento estaba dormido, no decía nada, estaba bien. Me llegó a poner hasta 7 inyecciones de gentamicina. Y luego una octava me metió en quirófano, me levantó el tímpano, me quitó la telilla esa que tenemos, la membrana que tenemos, y me inyectó gentamicina. En total 8. Ninguna funcionó. Ninguna me quitó las crisis de vértigo en el oído izquierdo. Y todo esto lleva el miedo a las inyecciones, porque yo tenía pánico cada vez que me tenía que pinchar. Yo le decía, échame anestesia. No sé, bueno, no te cortes, échame todo el bote. Y él me decía, ¿que te puedo echar todo el bote? Y yo, sí, échame el bote entero para no notarlo. Pero yo era pánico lo que tenía las inyecciones de gentamicina. Y con todo eso me puso 8 y ninguna funcionó. Uh-huh. Y ahí ya, pues en abril del 19, del 2019, el día 16, tuve mi primer tumarkin. Ahí sí que tuve miedo, Roberto. Explicamos a los que no sepan que es una crisis otolítica de tumarkin, que automáticamente te caes al suelo sin previo aviso, ¿no? Sí. Como si fuese una fuerza de 200 kilos que te empuja hacia arriba. Sí, además, como que te fallan las piernas y haces ¡plof! Y te caes. ¿Te llegaste a hacer algo con la caída? Pues mira, he tenido en total, las he contado, te he contado todos los tumarquines que he tenido. Hasta la fecha de hoy, desde el día 16 de abril del 19, he tenido 24 tumarquines. Me he hecho daño en los hombros, en los brazos, en las rodillas, en la cadera, en la cabeza. Pero para tener que ir a urgencias, como que me he hecho una brecha, no, me he hecho chichones, pero no he llegado a tener ninguna brecha ni ninguna caída. Siempre han sido en casa, menos una que fue en el porche de la finca de mis padres. Las demás todas han sido en casa. Pero ¿sabes lo que ha sido peor de todo eso? Dime. Que hayan sido delante de mis hijas. Uh-huh. Porque la mayor, pues yo tengo 2 niñas, una de 16 y otra de 8 añitos. La mayor es un encanto de niña y cada vez que me daba un tumarquín, ahí estaba ella para levantarme, para animarme, para ayudarme. Pero cuando me ha pasado delante de la pequeña, he visto miedo en sus ojos, terror. Y eso sí para mí es lo peor que me ha podido pasar. Normal. Oírla gritar cuando veía a su madre cómo se caía, gritar, llorar. Eso es lo peor de todo. Ajá. No, tiene que ser muy difícil a una niña tan pequeña entender qué le está pasando a su mami. Sí.
ha sido muy complicado el explicárselo, el que lo comprendan, pero ahora me ayudan muchísimo. Y la pequeña está pendiente de mí, voy a algún lado y va agarrándome, por si acaso me caigo. O sea, es una pasada. Claro, bueno, todo lo que estás explicando es importante, porque seguro que hay mucha gente que piensa, esta chica tan joven, ¿cómo es que se decidió a hacerse un tratamiento tan agresivo como fue la primera operación? Y claro, tal y como lo estás contando, casi 25 crisis al mes y 20 y tantos tumarquines, es que es para, vamos, no es para pensárselo mucho. Sí, en diciembre del 19, ya cuando fui la última vez a hablar con el otorrino, ya las crisis eran diarias. Ya tenía crisis diarias. Y yo le dije que no podía seguir viviendo así, que yo no tenía calidad de vida, que Claro. mi vida era de la cama al sofá y del sofá a la cama, que tenía 42 años, que tenía 2 niñas y que yo quería, por lo menos, tener una vida, ¿no? Y fue cuando me propuso hacerme, en un principio, neurotomía en el oído izquierdo. Pero como él no me la podía hacer, me recomendó a uno de los mejores otorrinos que hay en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, que es especialista en operaciones de cráneo y de oído, y el doctor Polo, y me puse en enero del 2020 en sus manos. Cuando me cogió él, yo ya tenía una pérdida de audición del 90% en el oído izquierdo. Esa pérdida de audición durante el año 2020, hasta que me operó en junio, siguió aumentando hasta que perdí el oído entero. Entonces, cuando tomamos la decisión de qué operación me iba a hacer, si la neurotomía o la laringectomía quirúrgica, me dijo que era una tontería hacerme la neurotomía porque ya no tenía audición porque se supone, para los que no lo sepáis, que la neurotomía lo que hace es cortarte el nervio vestibular y te mantiene la poca audición que tengas. Pero la laringectomía lo que hace es quitarte el laberinto entero y te dejas sorda por completo. Entonces el doctor Polo tomamos la decisión con él, tomamos la decisión de hacerme una laringectomía quirúrgica y ponerme en ese mismo día un implante coclear. ¿Y es lo que te hiciste? Sí, y esto me lo hicieron el día 3 de junio del 2020. Sí, los que te conocemos estamos al tanto. Y pero nada. sí que quien no te conozca, pues oiga tu testimonio. Luego el siguiente año fue también terrorífico. Sí, el año 2020 para mí ha sido el peor año porque cuando me hicieron la laringectomía quirúrgica, tanto el doctor Polo como yo pensábamos que ya se había acabado. Porque claro, yo solamente tenía afectado el oído izquierdo y pensábamos que ya estaba solucionado, ya se me iban a quitar las crisis para siempre. ¿Cuál fue nuestra desilusión cuando nos dimos cuenta que a las 2 semanas de operarme me volví a tener vértigos? Me fui a la consulta, a la revisión de la operación. Cuando le dije que estaba teniendo vértigos, me dice, no puede ser. Y me hizo una audiometría. ¿Qué salió en la audiometría? Que tenía un 60% de pérdida en el oído derecho, que había sido de la noche a la mañana. O sea, el oído derecho se despertó en un momento puntual, pero fue radical. Y empezamos otra vez pues, con el tratamiento desde los corticoides orales, inyecciones de corticoides. Antes de ponerme la gentamicina, tomó la decisión de hacerme una intervención del saco linfático en el oído derecho para intentar no ponerme la gentamicina, pero como no funcionó, yo seguía teniendo crisis diarias, recurrentes, tumarquines. Mi vida era, Roberto, de la cama al sofá y del sofá a la cama. Yo no hacía vida. ¿Tu cabeza en ese momento qué pensaba? Cuando Pues estabas volviendo a la misma pesadilla. Yo estaba muy triste, muy desilusionada. Necesité ayuda psicológica, que me ha ayudado muchísimo a afrontar todo, a superar cada obstáculo que me ha puesto toda esta enfermedad. Y gracias a esta ayuda psicológica y gracias sobre todo a mi marido, a mis hijas, a mis padres, a toda mi familia,
a mi suegra, a toda mi familia, estoy saliendo adelante. Porque yo lo que le decía a la psicóloga es que tomo la decisión de quitarme un oído porque es una decisión muy fuerte, muy Sí, difícil de tomar. bien difícil. Muy difícil porque... ¿La tomaste tú sola o en este caso tu marido, tu pareja, tenía sus dudas? Él tenía sus dudas, por supuesto, pero sabíamos que era la única opción, Roberto. Si yo quería tener una vida, la única opción era perder un oído, sacrificar ese oído. Y yo sí que tomé la decisión de que sí, quería sacrificar el oído, que era lo mejor y que no me importaba, además. Que se podía vivir con otro oído perfectamente. Claro, y nos encontramos ahora en el 2021 que tienes una laberintectomía en el oído izquierdo y una neurectomía en el oído derecho. Sí, con una pérdida de audición en el oído derecho del 90%. Ajá, y llevas un implante coclear en el oído izquierdo y en el derecho. En el derecho no llevo nada de momento. Tengo que volver al otorrino porque ha sido hace casi 2 meses que me he operado. Entonces estamos en revisión y no sabemos si a lo mejor me tendrán que poner algún audífono, pero en principio con el implante coclear me ha devuelto la vida. Porque el implante coclear, bueno, para el que no lo conozca, es esto. No sé si se ve bien, Roberto. Sí, perfecto. Pues esto es. Va conectado. Son los nuevos modelos que lo que evitan es tener la parte posterior que puedo llevar yo como en un audífono, pero es un implante, ¿no? Nada más lleva en la pieza esa. Y va con un imán pegado a la cabeza. ¿Cuánto tiempo hace que lo llevas ya funcionando? Pues desde el mes de junio del 2020. Y hacer un proceso de rehabilitación. Sí. Pero estoy muy contenta porque me ha devuelto... Ahora, al que no llevamos o la gente que no entiende, ¿cómo escuchas a través del implante? Al principio fue muy complicado porque oía como si fuese un robot, las voces como robot, luego hasta que me he ido acostumbrando y ahora oigo amplificado todo. Me molestan mucho los ruidos, o sea, por ejemplo, el coger una botella de plástico y arrugarla, para mí eso es horrible. El choque de los cubiertos con el plato, al tener el implante se amplifica todo y es muy, muy doloroso. Claro, me pasa a mí con los audífonos. Imagino que en tu caso es mucho más fuerte el ruido. Sí, además la logopeda me lo dijo, dice, lo peor que vas a llevar van a ser los ruidos, los gritos, el hablar fuerte, pero por ejemplo luego tiene su contraindicación porque no puedes poner la televisión muy fuerte porque te molesta, pero si no la pones fuerte no te enteras de lo que están diciendo. Entonces, es ahí... Todavía estás en el proceso de ir adaptando, ¿no? Claro, sí, todavía sí. Pero estás contenta, ¿no? Realmente estás contenta. Sí, yo lo recomiendo al 100%. Es una calidad de vida. Claro, muchas veces uno de los miedos que también tenemos es esa, ¿no? Es la pérdida auditiva. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que de los males el mejor es la pérdida auditiva. Para mí sí. O sea, que la gente tiene esperanzas, hay que tener esperanzas que si se pierde audición, se han de probar audífonos y como último recurso es un implante. Sí, totalmente. Y además, yo por ejemplo audífono no he llegado a llevar porque como fue todo tan rápido, Claro. Mi pérdida de audición ha sido tan rápida, pues directamente ya fue ponerme en implante porque no tenía audición en ese oído. Y para mí ha sido lo mejor que he podido hacer. Porque ahora pues escuchas, oyes, lo que antes no oías, lo oyes. Es verdad que tienes sus limitaciones, pero muy bien. Y entonces ahora, tu situación física actual, ¿cuál es? Cuéntame un poco. Pues mira, después de hacerme la neurotomía y cortarme el nervio vestibular, pues ahora para salir a la calle necesito silla de ruedas porque no soy capaz de andar sin caerme. He hecho ya rehabilitación vestibular
con posturografías. He hecho como unas 7 sesiones de posturografía y gracias a ellas ahora puedo por casa coger un andador y con el andador dar unos pequeños pasos. Entonces ya ir al baño puedo ir sola con el andador, pero hasta hace un mes para ir al baño tenía que llevar a mi marido agarrada. Agarrada, te digo, pero agarrada por debajo agarrando de la tripa porque me caía, o sea, no era capaz de mantenerme. Claro, y supongo que el hecho de que puedas dar tus paseitos en andador, eso es un subidón, un chute de energía total. Sí, ¿sabes? Mi mayor aspiración ahora mismo es poder salir a la calle con un andador. Y yo con eso me conformo. Claro, ¿cuánto te has quitado las pesadillas de las crisis del todo? No, he tenido esta semana 2 crisis de vértigo. Una la tuve el martes y otra la tuve el jueves. ¿Pero la intensidad tú crees que es menor, las de estas crisis? No, han sido igual de fuertes. Me tuve que tomar la pastilla que me mandan para las crisis, tumbarme, meterme en la cama, todo me giraba, con las náuseas, era la típica crisis de vértigo. Pero yo no quiero pensar en ellas, Roberto, porque no sé si es algo esporádico, algo que pueda volver otra vez, porque se supone que con lo que me han hecho, con las 2 operaciones que me han hecho, no tendría que tener crisis. Puede ser incluso un residuo porque las operaciones, la última es muy reciente. Sí, entonces yo no quiero pensar que vayan a volver las crisis. Entonces voy a esperar, este miércoles tengo la cita con el otorrino, le contaré cómo estoy y a ver qué dice. Pero yo de momento no me preocupo. O sea, sé que he tenido 2, las he llevado como he podido, pero no me voy a preocupar por ellas. ¿Y los días que no tienes crisis los disfrutas? Como hacía tiempo que no los disfrutabas. Sí. Por lo menos la tranquilidad de que aunque estés sentada en una silla de ruedas no te gira nada. No, bueno, sí, me levanto más. O sea, yo creo que sí que he notado desde que me hicieron la anatomía, al no tener equilibrio en ninguno de los oídos, lo que me pasa es que estoy mareada todo el día. Estoy como pues todo el día mareada. No puedo tomarme nada para ese mareo y estoy mareada todo el santo día y tengo dolores de cabeza. Me ha quedado esa secuela que no sabemos si será definitiva o será temporal, porque todavía es muy pronto. Estamos hablando que no hace ni 2 meses. Entonces, lo que sí que tengo es ese mareo constante. Pero eso ya me dijo el otorrino que eso ya es de por vida, porque al no tener equilibrio, pues tu cuerpo intenta compensar, entonces estás muy mareada. Y yo cada vez que intento andar, pues me voy para los lados y me voy chocando. Entonces, por eso que necesito o el andador o la silla de ruedas. Y me dijo el otorrino que esto puede ser que me quede así ya para siempre o que a lo mejor pueda ir recuperando. Pero yo te digo que con salir a la calle con el andador sería feliz, ¿eh? Yo con eso ya sería feliz. No, piensa, a mí lo que más me admira de tu caso es que todo lo que estás explicando y la sonrisa de la cara no se te va. No. Eres una persona que los que te conocemos eres muy positiva, muy optimista y yo creo que eso te va a ayudar. Sí, además hay que ponerse objetivos, ¿no? Y mi objetivo es poder salir a la calle con un andador e ir a buscar a mi hija al colegio Prado. Correcto. No quiero... Claro, todos sabemos que en Meniers no hay ninguno que sea bueno. Yo tenía un otorrino conocido, un amigo que me dijo, los Meniers son todos malos. Está el malo, está el más malo y está el peor de todos los malos, ¿vale? Pero esta gente que tiene un Menier que es sobrellevable, que se pueda quejar, pues que a lo mejor tiene el acúgeno un poco más alto de lo normal, que a lo mejor tiene una crisis cada 2, cada 3, cada 4 meses. Yo creo que testimonios como el tuyo le tienen que dar, le tienen que dar un punto de alegría. Es decir, pues sí que es llevadero, no estoy tan mal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Además, el poder hablar con otras personas de lo que te pasa es muy importante y que te entiendan y te comprendan.
Es tan importante que sepan por lo que estás pasando. Y eso ayuda mucho. ¿De qué te ha servido a ti conocernos, conocer a Asmes, conocer a compañeras? Bueno, pues para mí ha sido un cambio radical en mi vida. El día que, porque yo no conocía que existiese esta enfermedad, y de tanto meterme en internet encontré muchísima información, ¿no? Esa información me la fui comiendo, me la fui empapando, y mi marido igual, o sea, mi marido también lo hacía, ¿no? Pero no sabíamos que había un grupo de Facebook ni que estaba la asociación de Asmes. Entonces, yo en el Facebook no sé por qué me dio y puse Menier. No sé, de esto que dices, voy a buscar por si acaso hay algo, ¿no? Y apareció el grupo. Y a raíz del grupo conocí a Asmes. Y enseguida me hice socia de Asmes, porque considero que ser socios de Asmes es muy importante, porque gracias a ellos estamos consiguiendo que se siga investigando esta enfermedad. Y conocer al grupo de Facebook, bueno, ha sido para mí una ayuda muy grande. Ver que otras personas están pasando por lo mismo que yo y poder ayudar a otras personas. Hombre, con tu testimonio sí que ayudas a muchas personas. Fíjate que yo como presidente de la asociación conozco muchos casos, muchísimos, ¿eh? Pero casos como el tuyo, creo que me faltan dedos de las dos manos. Me puedo acordar de ti, me puedo acordar de Enar, me puedo acordar de María José, de Luis, de Marisol, de Pizarrín, y tendría que pensar más, ¿eh? O sea, fíjate si somos afectados a nivel nacional, y creo que casos como los vuestros no hay tantos. Por eso es un ejemplo que os animéis a explicar vuestro caso, y además desde un punto de vista nada derrotista No, para nada. Hay que tirar para adelante. Y con esa sonrisa siempre. Es que esto no es el final. El final sería pues una enfermedad por ejemplo, cáncer, que no tenga una cura y que te vayas a morir. El síndrome de Meniere no te vas a morir. Puedes llegar a perder muchas cosas, pero vas a seguir viviendo. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, fíjate, una compañera vuestra decía una vez que empezó a disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Sí. Salir a tomar un café, salir a dar un pequeño paseo, simplemente estar sentada viendo una película sin ningún síntoma. Sí. Todo eso te ha pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso ahora que no tengo vértigos, me ha costado mucho fijar la vista, todavía me cuesta mucho fijarla, pero he vuelto a recuperar la lectura, que para mí es mi afición favorita, y poder volver a leer sin miedo a que me dé una crisis o no poder coger un libro en un mes. Claro. Pues es muy importante. Y también me he apoyado en pintar, por ejemplo. Ahora me da por pintar cuadros. Algo que antes ni me había planteado, pues ahora lo hago. Por lo menos así. Una cosa que no hemos comentado, tú actualmente ahora estás esperando que te reconozcan una incapacidad, Sí, ¿verdad? sí, yo estoy de baja desde el día 1 de enero del 2019, cuando me pusieron la primera inyección de gentamicina, fue cuando me di la baja, porque yo ya no podía ir a trabajar. Yo ya tenía una pérdida muy grande de audición en el oído izquierdo y mareos muy, muy continuos. Entonces ya no podía trabajar en mi empresa. Entonces fue cuando me tuve que dar la baja y tuve que ir a la mutua. Estuve yendo a la mutua durante un año. Y en febrero del 2020, el médico que me atiende en la mutua, que tuve una suerte, Roberto, porque conocía la enfermedad del síndrome de Meniere, el médico de la mutua, entonces sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Eso es tan importante, que un médico de la mutua te comprenda cuando es una enfermedad tan invisible, porque tú me estás viendo y dices, esta chica está perfecta. Sí, claro, quien te esté viendo ahora por esa ventanita pequeña va a pensar. Pues no, pues estaba muy mal, con muchos vértigos,
Y, y bueno, y en febrero del 2020 fue cuando dijo que yo ya no podía volver a trabajar en mi puesto de trabajo, y fue cuando inició el proceso de solicitar incapacidad. En principio iba a pedir una total, pero ahora tiene que ser la absoluta, porque ya no puedo trabajar. ¿Cuándo es? Pues ahora tengo pasé tribunal el día 15 de septiembre. El expediente está en demora. No sabemos cuánto tiempo va a estar en demora. Yo ya he mandado toda la información, todos los informes médicos de la última operación, porque claro, esa información no la tenían ellos, porque de septiembre a ahora mi vida ha cambiado radicalmente. Claro. Entonces yo ya les he mandado toda la información y estamos a la espera de que tomen una decisión. También te digo, si me dan la total, voy a recurrir. Hombre, yo creo que tal como es tu situación actual, te tienen que reconocer la absoluta sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, estamos a la espera. También estoy a la espera de que me valoren para una discapacidad. O sea que... Yo te quería hacer una última pregunta, Niña. ¿Tú consideras que esto que nos pasa a ti y a mí es una enfermedad rara? Sí. Pues no. ¿No? Simplemente porque se tienen en cuenta unos parámetros concretos y entonces si hay estudios y estadísticas que dicen que un 7,5 o un 7,8 de cada 10.000 personas lo padece. Para ser considerada una enfermedad rara tendría que ser un valor inferior al 5 de cada 10.000, ¿vale? Me pasa una cosa, esos serían unilaterales. Casos de nosotros dos, que somos bilaterales, bajamos hasta un 1,8 personas por cada 10.000. O sea que ese caso se considera una enfermedad rara. De ese 1,8 que estamos tú y yo siendo bilateral no he necesitado ningún tratamiento agresivo, que en mi caso seguramente la enfermedad vaya evolucionando poco a poco y a lo mejor acabo como tú, ¿vale? Pero con esto que te quiero decir, que hay casos, hay testimonios que hacen que yo siga pensando, y lo voy a defender siempre, que depende de qué caso de Meniere se debe considerar una enfermedad rara. Porque en tu caso te ha limitado y te limita muchas actividades cotidianas. Sí. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro de que me ha limitado es que no me puedo duchar sola. Por ejemplo. Para mí eso es algo que... Necesitarías una ayuda a la dependencia en el caso de solicitarlo. Sí. Yo no puedo meterme en la ducha sola. Me tienen que ayudar para entrar, me tienen que ayudar para salir. Tengo que sentarme, no me puedo duchar de pie. Yo no me mantengo de pie. Pero para mí eso ha sido lo más duro de todo. Claro. O sea, para que veas hasta qué punto es tan incapacitante esta enfermedad, por lo menos en mi caso. Por eso es importante que testimonios como el tuyo salgan a la luz. Por eso me acordé de vosotros cuando estábamos planeando qué podíamos hacer este año, que por el tema del COVID no podíamos montar ningún stand. Pensé que había que dar visibilidad de alguna manera y enseguida me acordé de ti. Sí, yo encantada, con total... Te agradezco muchísimo que te hayas prestado a contar cosas de tu intimidad y a contar tu caso. Además, con esa sonrisa, yo creo que vas a enseñar mucho a mucha gente y yo creo que siempre es positivo. Sí, ver que se puede es importante, aunque haya que tomar decisiones muy, muy duras en tu vida. ¿Te gustaría comentar algo para acabar? Pues lo único que yo sí que recomendaría, que cuando alguien está empezando, pues lo primero que tiene que hacer es buscar un otorrino que le entienda, que le comprenda, que sepa por dónde está pasando, apoyarse en gente que está viviendo lo mismo que tú, que te va a entender,
que ahí no vas a encontrar nunca soledad, no te van a cerrar ninguna puerta. Y para mí esa es la recomendación mayor que puedo hacer a una persona por la que está empezando. Y que sí, que el miedo lo tenemos todos y que si es necesario pedir ayuda psicológica, que se pida. Correcto. Bueno, y ya vamos a despedirnos con nuestra frase, ¿no? Venga, tú primero y yo la vez. Venga, pues yo lo que siempre digo es lo de ser fuerte es mi única opción. Claro, porque vida solo hay una y uno tiene que adaptarse y sobrevivir de la mejor manera posible. Sí, ahora yo tengo que empezar a vivir de una nueva manera de ser, bueno, mi nueva forma, que no tiene nada que ver con lo que era antes. Yo antes era una persona bueno, sigo siendo una persona muy activa, pero a mí ahora ya es muy reducido, ¿no? Pero yo antes era una todoterreno, no paraba. Claro. Me ocupaba de todo, hacía de todo lo que podía lo hacía. Alguien necesitaba ayuda, ahí estaba yo para ayudar. Y ahora es al revés. Ahora soy yo la que necesita ayuda. Pero bueno. Y te la mereces. Me gustaría acabar con la última imagen, que es con tu familia al lado tuyo. Y si pues espera que les llamo, Nacho. Di a las niñas si pueden venir. No sé si la mayor se va a querer asomar, ¿eh? Porque es muy vergonzosa. No. Pero vamos a buscarles y a ver si podemos hacerla. Ha sido un placer, Roberto, de verdad. No, un placer, un placer. Tengo muchísimas ganas de conocerte en persona. Y yo también. Y espero que este año no sea posible. Este año ha sido un año complicado con el tema del virus. Hola. Ella es la pequeña, ella es Daniela. Mira qué bueno. Ella es la que me acompaña a todos los sitios, ¿verdad? Voy al baño, tiene que venir ella conmigo por si acaso. Cuando su padre no está en casa, se queda ella conmigo para hacerme compañía. Y ahora viene Nacho, que es mi marido. Bueno, es el que está viviendo todo, el que me ha soportado en todo este tiempo y el que me lleva y me trae a todos los sitios para poder curarme. Pues es una estampa final estupenda. Si te bueno, falta la mayor, ¿eh? Falta la mayor, pero... Está estudiando. Despídete si quieres. Así que muchísimas gracias y nada, que podemos, que vamos a salir de esta, aunque cambie nuestra forma de vida, pero se puede. Un beso, Inés. Un beso. Gracias, Roberto. Adiós.